Jugar con los pies puede ser una tarea fácil y divertida, sobre todo cuando tenemos los pies separados. Pero ¿qué pasa cuando no es así? En este video te voy a mostrar 3 ejercicios sobre cómo practicar con pies cruzados. Seguime hasta el final. Ya sabemos que cuando bailamos contamos con 3 posiciones: pies juntos, pies separados o pies cruzados. Y es lógico pensar que a cada uno le resulta más fácil bailar con los pies separados, porque parece más natural. De hecho, caminar y hasta saltar, algo que no sugiero en los salones de baile, son actividades que realizamos con los pies separados, como incluso al momento de comenzar a bailar, arrancamos con un paso al costado. Pero hay otros momentos durante el baile en que, ya sea por la falta de espacio o porque queremos lucir alguna destreza, cruzamos los pies. No siempre, claro está, porque no tenemos destreza. A veces no lo necesitamos, pero otras veces cruzar los pies es un recurso que nos ayuda a comprender mejor algunos mecanismos del cuerpo. Por lo general se asocia el cruce de pies con la posición 5 del paso básico, y esto significa que algunos hombres que realizan el rol de conductores se niegan a cruzar los pies porque piensan que es una posición propia de la mujer. Incluso algunos también se resisten a usar el cruce de pies o a practicar el cruce de pies porque lo ven peligroso. Y lo entiendo, a nadie le gusta enredarse con los propios pies. Sin embargo, podría asegurar que más cantidad de hombres practican con los pies cruzados de lo que uno se imagina. Porque en esta posición encontraron una manera de ahorrar espacio, desarrollar una habilidad y a la vez poder jugar con la música. Basta, por ejemplo, mirar la cantidad de enrosques que realizan todos los bailarines, que no deja de ser un pivot con pies cruzados. Ahora, si te parece que practicar con los pies cruzados es una posición netamente femenina, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de técnica, cultura o actualidad del tango argentino. Mi nombre es Gustavo Meseguizabá y ahora sí, continuemos. En este video voy a proponerte practicar 3 ejercicios fáciles y rápidos con los pies cruzados. Primero estudiaremos el movimiento y luego lo practicaremos con música de milonga. Por supuesto, si quisieras, podrías practicarlo con música de tango, pero la música de milonga nos ayudará a desarrollar más destreza. En esta clase veremos un cruce de pies alternados en el lugar y desplazados, cruce de pies atrás con adorno y cruces de pies en el lugar con pivot. Si quisieras ir directamente a cualquier ejercicio en particular, puedes hacer clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. También te sugiero que realices estos ejercicios sobre piso de madera y con zapatos de suela o cromo para poder deslizarte mejor. Entremos ya a los ejercicios. Ejercicio 1. Cruces de pies alternados en el lugar y desplazados. En este ejercicio vamos a practicar primeramente un movimiento que consistirá en 3 cambios de peso y luego le añadiremos un desplazamiento. Comencemos con los pies juntos, las rodillas bien relajadas y el cuerpo bien alineado como ya vimos en videos anteriores. Evitemos, como siempre, bajar la cabeza. Ahora llevemos la pierna izquierda delante de la derecha a un pie de distancia si fuera posible. Cambiemos el peso al pie derecho y deslicemos el pie izquierdo hasta cruzarlo. Alternemos con la otra pierna evitando dar un tacazo al aire como si fuera un voleo, un hábito muy peligroso para la pista de baile. Tratemos de que los pies siempre busquen el contacto con el piso. Cuando repetimos, recordemos que cambiamos el peso cuando levantamos un pie y lo volvemos a apoyar en el piso. Al cruzar los pies, intentaremos que se contacten las rodillas relajadas y el pie que cruza quede un poco más adelantado que el otro pie para evitar tropezarnos e irnos hacia atrás. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Practiquemos un instante. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora agreguemos un desplazamiento con los pies cruzados en los que iremos cambiando el peso. 1, 2 y 3. Busquemos, como antes, contactar las rodillas, pisar con los metatarsos la parte acolchada del pie y que los pasos sean cortos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2 y 3. Ahora, si ya controlamos el movimiento, tratemos de probarlo con música. Si no supieras cómo escuchar la música,
Te sugiero que veas el video Cómo pisar en tiempo con la música, que podrás ver en este mismo canal y cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Veámoslo ya. Ejercicio 2. Cruce de pies atrás con adorno. En este ejercicio vamos a realizar un simple adorno que nos ayudará a cruzar sucesivamente un pie detrás de otro. Para ello comenzaremos por retomar parte del ejercicio anterior. Entremos a la clase. Desde la posición de pie juntos, con el cuerpo alineado, las rodillas relajadas y la cabeza en alto, ubiquemos el peso sobre el pie izquierdo. Avancemos con pierna derecha delante del pie izquierdo, carguemos el peso en el pie derecho, cambiemos el peso hacia el pie izquierdo y deslicemos los dedos del pie derecho acariciando el piso hasta contactar las rodillas como si tropezáramos con nuestra propia pierna de base. Como un efecto de rebote, llevaremos el pie atrás y luego el otro. Repitamos el paso con adorno y los cruces de pies atrás adelantando un poco el pie derecho para no retroceder y mantenernos en el mismo lugar. Ahora crucemos por detrás solo el pie derecho para practicar con el pie izquierdo el adorno y los cruces atrás. Cuando apoyemos el pie atrás, evitemos que el pie nos quede torcido. Intentemos que el dedo gordo del pie contacte con el piso. Recordemos que también las rodillas tienen que estar contactadas y relajadas. Es muy probable incluso que tengas que acomodar la línea de la cadera para que cruzar atrás te resulte más cómodo. Probemos ahora con música. Ejercicio 3. Cruces de pies en el lugar con pivot. En este ejercicio vamos a realizar cruces sucesivos y alternados hacia adelante con un breve pivot. Entremos a la clase. Comencemos por rotar la cadera hacia la izquierda y el centro para generar un pivot sobre el pie izquierdo hacia ambas direcciones. La cadera mueve las piernas que terminan por mover el pie de base. Una vez controlado este movimiento, manteniendo las rodillas juntas, crucemos mientras el pie de base retoma el centro. Por lo tanto, tendremos 1. Movimiento de cadera con pivot y 2. Cadera con pivot y cruce al frente. Veámoslo sin palabras. Ahora integremos con música todos los movimientos que hemos visto. Aunque tengamos los pies cruzados, recordemos que siempre podemos pasar el peso de un pie a otro en caso de sentir una pérdida de equilibrio. De todos modos, si quisieras controlar mejor tu eje, te recomiendo ver el video Cómo bailar tango sin perder el equilibrio en este mismo canal cuyo enlace te dejo en la descripción. Y así también te recomiendo que formes parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote a este canal y
y activando la campanita de notificaciones, así te enteras rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de técnica, cultura o actualidad del tango argentino. Y si te parece que los pies cruzados es un tema de mujer, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Personalmente pienso que el bailarín de tango tiene que estar preparado para enfrentar cualquier desafío. Ya sabemos que para conducir a otro, primero tenemos que saber conducirnos a nosotros mismos. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.